representamos entonces? Esto es lo que hicimos la semana pasada. Lo que nosotros dijimos es, bueno, vamos a darnos un pequeño marco para poder representar uniones químicas por medio de estructura de Lewis. Las uniones químicas pueden ser de tres tipos: iónica, metálica o covalente. Las estructuras de Lewis van a ser aquellas en las cuales yo pueda representar unión iónica y uniones covalentes. Una unión iónica implica la existencia de iones, o sea que implica la existencia de especies con cargas, ¿sí? Y la unión en sí tiene un origen en las leyes básicas de la electrostática, ¿sí? Hay especies que tienen carga definida, positiva o negativa, y positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen, positivo con negativo se atraen. Como cuestión general, siempre que yo tenga un compuesto no metálico que se une a un compuesto metálico, la unión va a ser iónica. Recuerden que para poder dividir en la tabla periódica lo que es un metal de un no metal, usamos esto, que es lo que se denomina escalera del boro, ¿sí? Todo lo que está de la escalera del boro hacia la derecha va a ser un no metal, lo que está hacia la izquierda va a ser un metal, incluyendo a los elementos de transición. Entonces, empezamos trabajando, ¿sí? A partir de ya saber que entre un metal y un no metal va a haber una unión iónica, definimos un concepto, una teoría en la cual se fundamentan las estructuras de Lewis, que es la teoría del octeto. Y es que todo elemento, absolutamente todo elemento, tiende a tener 8 electrones en su último nivel. Entonces, una vez que yo defino que voy a tener una unión iónica, yo tengo que ver cuántos electrones le faltan o le sobran como para tener 8 electrones. ¿Con qué nos referimos a le faltan o le sobran? ¿Sí? Recuerden la economía del camino, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el azufre tiene 2 vías posibles para tener 8 electrones en la última capa. O pierde 6 o gana 2. ¿Qué camino va a seguir el azufre? ¿Va a perder 6 o va a ganar 2? Va a ganar 2, porque es el camino más corto. El potasio también tiene 2 opciones, o pierde 1 o gana 7. El potasio, ¿qué le ocurre? Pierde 1, exactamente. Siempre es la economía del camino. Esto lo vemos directamente con la tabla periódica. En el caso de la unión iónica, ¿sí? Por eso es tan importante definir primero qué clase de unión tenemos. Sabemos que existe una vinculación entre el número de oxidación y la cantidad de electrones perdidos o ganados, ¿sí? Si es positivo, significa que pierde electrones; si es negativo, significa que los gana. Entonces, de esa manera es que nosotros representamos la estructura de Lewis, que hay 2 visiones, esta visión que es más clásica y esta visión que es más actual, ¿sí? Ustedes me preguntaron cuál prefería yo. A mí, en lo personal, me da lo mismo. Recomiendo, sí, quizás usar esta, ¿sí? Porque es la que por convención se utiliza actualmente. Luego de eso, pasamos a la unión covalente. La unión covalente es una unión que se da cuando se unen 2 no metales. Y acá aparece esta entidad que son las moléculas y que es una entidad muy, muy, muy importante. Los compuestos que se unen por enlace iónico, como por ejemplo el óxido de magnesio, no forman moléculas, ¿sí?
justamente como el enlace es iónico, lo que forman son redes tridimensionales de iones. En tanto, los compuestos covalentes sí forman moléculas, y justamente esta formación tiene que ver con la naturaleza de la unión, y es que la unión covalente va a implicar que los pares de electrones se comparten, ¿sí? Siempre en una estructura de Lewis, los pares de electrones compartidos los ponemos entre los átomos. Y como se podrán imaginar, si la unión covalente da origen a moléculas, la unión covalente puede ser bastante más compleja que la unión iónica. De hecho, uniones covalentes tenemos de 3 tipos: simples, dobles o triples, dependiendo la cantidad de pares de electrones intercambiados, puestos en juego. Pero además existe una clase muy particular de uniones simples que se da cuando el par de electrones, ¿sí? Acá teníamos el óxido cloroso, cuando el par de electrones lo aporta un solo átomo, ¿sí? Esa unión se va a denominar dativa. Va a ser una unión covalente simple dativa entre el cloro y el oxígeno. Y la condición para poder ceder ese par de electrones es, en primer lugar, tenemos que estar hablando de átomos que han completado su octeto. Y en segundo lugar, los elementos pueden ceder pares de electrones para uniones dativas estrictamente si pertenecen a periodo 3 o mayor. Elementos de periodo 2 no pueden ceder un par de electrones para formar una unión dativa. Hasta ahí llegamos la semana pasada. ¿Hay alguna duda de todo esto? ¿No? Bien. Ustedes, lo que yo les había dicho era que vayan a mirar la tarea de tercero, porque ahí tienen toda una guía de óxidos ácidos, de óxidos básicos. En forma adicional van a tener, que ya está subida, la guía de hidruros, ¿sí? Que los hidruros se clasifican en 2 tipos, ¿sí? Los hidruros pueden ser lo que se llama hidruros metálicos o hidruros iónicos, que van a estar formados por hidrógeno y un metal. El hidrógeno en esta clase de compuestos se encuentra con número de oxidación -1, siempre. En los hidruros metálicos, el hidrógeno actúa con número de oxidación -1. En tanto, en los hidruros no metálicos, más conocidos como hidruros covalentes, vamos a tener el hidrógeno y un no metal, y el hidrógeno actúa con número de oxidación +1. Esto ya está subido, lo pueden resolver. Son muy sencillas estas estructuras, la cantidad de electrones intercambiados es pequeña, así que yo creo que con esto no van a tener inconvenientes. Bien, vamos entonces a hacer una pequeña distinción, sí, a hacer una pequeña distinción que tiene que ver con los hidruros covalentes. Y básicamente vamos a estar hablando de los hidruros covalentes. Tienen
pueden estar en dos situaciones a nivel físico. Pueden estar como en estado gaseoso, ¿sí? Pueden estar como gases, o pueden estar siendo solutos en solución acuosa, ¿sí? La distinción tiene que ver, cuando estamos en estado gaseoso, la distinción está en el nombre, ¿sí? Hay que tener cuidado con la nomenclatura. ¿Se acuerdan de esto? Bien, muy bien. Cuando estamos en estado gaseoso, esto va a llevar el prefijo del elemento, la terminación uro de hidrógeno. Por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, etc. Cuando los solutos están en solución acuosa, se van a llamar como ácido el prefijo del elemento y la terminación hídrico. ¿Sí? Sulfídrico, clorhídrico, bromídrico, iodídrico, fluorhídrico. ¿Sí? Tengan cuidado con esta distinción para no hacer lío. ¿Mm? Bien. Vamos a continuar entonces con oxoácidos. Los oxoácidos son compuestos que desde un punto de vista, desde una visión tradicional, van a ser el producto de reacción entre un óxido ácido y agua. ¿Mm? Los oxoácidos tienen como fórmula general, van a tener el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, con sus correspondientes coeficientes. El hidrógeno en los oxoácidos siempre actúa con número de oxidación más 1. Siempre. El oxígeno siempre va a actuar con número de oxidación menos 2. Y en tanto, los no metales siempre van a estar actuando con número de oxidación positivo, el que le corresponde. ¿Sí? Para poder escribir las Lewis, lo primero que yo tengo que saber es cómo van a estar unidos los átomos. Y básicamente lo que no tenemos que perder de vista es una sola cosa, y es que el hidrógeno se une siempre al oxígeno. Y nunca se une al no metal. Teniendo en claro esto, las estructuras salen relativamente sencillas, bajo las mismas reglas de siempre. El número de oxidación implica la cantidad de electrones puestos en juego en la unión. ¿Mm? Bien, entonces, vamos con esto, ¿sí? Vamos a empezar por el ácido hipobromoso. ¿Mm? ¿Alguno me puede decir la fórmula del ácido hipobromoso? Hidrógeno, bromo, oxígeno. Muy bien. El oxígeno va con menos 2, el bromo con más 1, el hidrógeno como más 1.
Si hacen todas las cuentitas, esto da 0. Bien, entonces, sabiendo que el hidrógeno se une al bromo, el hidrógeno se une al oxígeno y el oxígeno se va a unir al bromo, ¿sí? El hidrógeno se une al oxígeno, el oxígeno se une al no metal. Entonces voy a hacer la ubicación de mis átomos. Hidrógeno, oxígeno, bromo. Hidrógeno que se une al oxígeno, oxígeno que se une al bromo. Ahora lo que tengo que hacer es ubicar los electrones de forma apropiada. El hidrógeno tiene uno solo, porque tiene uno solo. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el bromo tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cómo serían los electrones de la unión? Una unión sería esa, ¿sí? No sé si se llega a ver muy bien, pero una unión sería esa, entre el hidrógeno y el oxígeno. La unión entre el oxígeno y el bromo sería esta. No es necesario que las remarquen, sencillamente con la estructura de puntos bien hecha, uno puede llegar a determinar que esa es la estructura del ácido hipobromoso. ¿Mm? Pensemos ahora en el ácido clórico. ¿Mm? ¿Cuál es la fórmula del ácido clórico? Hidrógeno, cloro, oxígeno 3. El hidrógeno como más 1, el cloro como más 5, el oxígeno como menos 2. 1 y 5, 6, menos 2 por 3, 6, esto me da 0. Estamos bien. Bueno, les propongo que hagan la estructura, que se tomen 2 minutos para hacer la estructura y ahora la compartimos entre todos. Así van practicando mientras vamos haciendo. Recuerden, esto es fundamental. Hidrógeno se une siempre al oxígeno, oxígeno se une siempre al no metal. ¿Estamos? Bueno, esperamos al resto a ver si... Impecable, muy bien, los pequeños. La fórmula semidesarrollada no es Lewis.
Lewis es estructura de puntos. La fórmula semidesarrollada no es Lewis. La vamos a ver. Pero no es Lewis. Sí. Sí, sí. ¿Estamos? Muy bien. Impecable. Bueno, vamos. Yo voy haciéndolo. Si a alguien le genera dudas, me frena. Hidrógeno que se une al oxígeno, el oxígeno se une al cloro. Y los otros oxígenos también se van a unir al cloro. O sea que me queda así. Un electrón del hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del oxígeno. El cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Vayamos contando. El hidrógeno tiene 1, comparte este otro con este oxígeno, completó la última capa, sabemos que el hidrógeno es una excepción, tiene 2 en la última capa. Bien. Entonces este oxígeno que originalmente tenía 6, ahora va a tener 7. Pero este oxígeno se une al cloro compartiendo un electrón, con lo cual queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de haber hecho esta unión, tiene 8. Vamos al cloro. El cloro tenía 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y uno que comparte con el oxígeno, 8. El cloro completa el octeto. Me quedan 2 oxígenos colgados, ¿cuál es el detalle? La única posibilidad que tienen es de unirse al no metal, o sea, al cloro. El cloro, si lo buscamos, pertenece al período 3, con lo cual tiene posibilidad de formar uniones dativas. Bien, entonces ahora sí. 6 electrones del oxígeno y 2 más que va a compartir por una unión dativa con el cloro. Y con este otro oxígeno lo mismo. 6 electrones y 2 más que comparte con la unión dativa. ¿Llegaron a este mismo resultado? Sin los circulitos, por supuesto, ¿no? Bien. Lo que me estaban preguntando es algo que se llama fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada formalmente no es una estructura de Lewis. La estructura de Lewis es lo que se llama una estructura de puntos. Sí, dale, decime, corazón. ¿Cómo 6 que quedan? El oxígeno tiene 6 en su última capa, mira. El oxígeno está acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 en su última capa. Siempre son esos, ¿sí? Son del oxígeno, ¿sí? No es que se repiten porque cada oxígeno tiene 6 electrones y lo que necesita son 2 más para poder completar el octeto. Entonces, lo que hace, por ejemplo, este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4,
Si yo quiero pongo este 5 y este 6. Comparte 1 con el hidrógeno, ¿sí? Si a ustedes les confunde hacerlo todo con puntos, en esta instancia que lo están aprendiendo, también se puede hacer con cruces, ¿sí? Yo me hago mucho lío con las cruces, pero sería algo así. Suponete, esos son los 7 del cloro. Y este es el 1 del oxígeno, del hidrógeno. Los del oxígeno los voy a poner con puntitos. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 son los que originalmente tenía, 7 con el que comparte con el hidrógeno, 8 el que comparte con el cloro. Entonces este completó el octeto. El hidrógeno tiene 2, completó su última capa. El cloro tiene 7, más este completó también y tiene 8. ¿Sí? Y luego lo que ocurre es, para poderse unir estos dos oxígenos, la unión va a ser dativa. Aprovechando que el cloro ya completó el octeto, que pertenece al periodo 3, con lo cual puede hacerlo, pone en juego este par de electrones para poder formar la unión con este oxígeno. Y de la misma forma va a actuar con el otro. ¿Sí? Algo que sí es importante que tenemos que notar es, en el ácido clórico, el número de oxidación es más 5. ¿Sí? Y ese 5 me está diciendo la cantidad de electrones que suyos, de los 7 originales, que el cloro pone en juego. Si ustedes se fijan, pone 1 ahí, estos otros 2 y estos otros 2. En total pone 5 electrones. ¿Sí? 5 electrones pone en juego el cloro. ¿Sí? ¿Te ayudé con eso? Claro. Sí, 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 justamente. El tema de tomar esta referencia ayuda un montón. Algo de lo que me preguntaron es el tema de la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada en realidad nace en la química orgánica porque es una manera de expresar a nivel espacial todas las uniones, ¿sí? Y se adaptó para la inorgánica, ¿sí? ¿La tenemos que saber? Sí, pero también tenemos que saber el detalle, que la estructura de Lewis es estructura de puntos, ¿sí? Por eso es que si ustedes quieren, ahora que estaban con dudas y que están aprendiendo, quieren usar las cruces para guiarse, fantástico. Pero recuerden que Lewis es estructura de puntos. La fórmula desarrollada lo que hace es, por cada par de electrones pone una raya, ¿sí? Y esa raya va a simbolizar no solamente los electrones de enlace, ¿sí? Que serían estos, ¿sí? Los que generan uniones químicas, sino también los electrones libres, los pares de electrones libres. La fórmula en este caso es así. ¿Sí? Perdón, acá hice una raya de más. Les digo con sinceridad y una mano en el corazón, esta fórmula, salvo que ustedes sepan mucho de estructura, úsenla como una derivación de la estructura de Lewis. ¿Sí? Porque para poder
reconocer y escribir esta fórmula, tienen que mentalmente, muy rápido, poder hacer esta. ¿Mm? Entonces, ¿la tienen que saber? Sí, la tienen que saber, pero úsenla con precaución, ¿sí? Salvo que estén muy duchos en el tema de Lewis, intenten a partir de Lewis llegar acá, porque si no, se les puede perder dónde están las uniones dativas, dónde están las uniones dobles. ¿Mm? No les digo que no la usen, úsenla, ¿sí? Porque de hecho la usamos, la tenemos que saber, es una de las formas que podemos expresar compuestos inorgánicos, pero usémosla con precaución, ¿sí? Es lo único que les digo, usémosla con precaución, porque si no sabemos bien la Lewis y se mandan a hacer esto, los enganchan. Y se los digo como que tengo un hermano, no está en la escuela, pero está estudiando para técnico químico, y no le enseñaron Lewis, le enseñaron fórmula desarrollada, y se daba la cabeza contra la pared, porque no entendía de dónde venían los electrones, ¿sí? Entonces, hagamos Lewis, ¿sí? A ver, que a mí, en lo personal, me mareen las cruces, si ustedes las necesitan usar, están aprendiendo, úsenlas, ¿sí? No tiene nada de malo. Están aprendiendo. La fórmula desarrollada, entonces, va a tener una línea, fíjense la diferencia, es una línea horizontal en el enlace, acá los electrones se ponen en vertical, al menos en esta dirección, ¿no? Una línea para cada par de electrones libres y una flecha con las uniones dativas, donde la flecha apunta en la dirección de quién está cediendo el par de electrones. ¿Mm? Y eso es la fórmula desarrollada. Bien, vamos a hacer un último oxoácido más. Vamos a hacer el ácido sulfúrico. ¿Mm? El ácido sulfúrico creo que lo conocen todos. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. El hidrógeno está como +1, el azufre está como +6, el oxígeno como -2. Bueno, hagamos la Lewis. Como quieran ustedes. ¿Listo? Muy bien. Vamos allá.
impecables. Bien, vamos entonces juntos. Algo que es muy útil, ¿sí? Es en lugar de empezar de los hidrógenos hacia adentro de la estructura, es empezar desde el no metal, luego escribir los oxígenos y luego escribir los hidrógenos. Yo tengo el azufre que se va a unir a 4 oxígenos. 2 de estos oxígenos se van a unir a un hidrógeno. ¿Sí? Es una forma sencilla de hacer el esquema. Cada hidrógeno tiene 1, entonces empezamos por acá. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Hace una simple con el hidrógeno. Y hace otra con el azufre. ¿Mm? Vamos a este otro oxígeno, una simple con el hidrógeno, y este otro oxígeno va a ser exactamente lo mismo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el hidrógeno y otra más que comparte con el azufre. Al azufre ya le escribí 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Mm? Contemos. 1, 2, el hidrógeno ya completó su capa. El oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completó su capa. Este hidrógeno tiene 2, completó. Este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 originales. Uno que comparte con el azufre, uno que comparte con el hidrógeno, tiene 8. Este azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eran propios. Uno comparte con este oxígeno, son 7. Uno comparte con este otro oxígeno, son 8. El azufre completó. El azufre pertenece a periodo 3, por lo tanto puede formar uniones dativas. Los otros 2 oxígenos se van a unir por unión dativa. Tengo 2 que comparten, 2 que comparte el azufre, más los 6 originales, ahí tenemos los 8 acá, y de la misma forma este otro azufre acá. Bien. ¿Dónde coloquen los hidrógenos es indistinto? ¿Sí? ¿Y por qué es indistinto? Y esta es una de las limitaciones de Lewis, eso lo vamos a empezar a ver la semana que viene, limitaciones de Lewis y por qué vamos avanzando en distintos modelos, es que Lewis trabaja en el plano. ¿Sí? Fíjense que acá no estamos hablando ni de ángulos de enlace, no estamos hablando de nada. Entonces no importa dónde los pongan. Esa es la desarrollada. Bien, estos son los oxoácidos. Rápidamente vamos a pasar entonces a la otra clase de compuestos ternarios. ¿Sí? Compuestos ternarios es porque tienen 3 elementos diferentes, que son los hidróxidos. ¿Mm? Y esto me lo van a saber decir ustedes, una vez que nos pongamos en foco, porque es como que esto no estaría funcionando. Bueno. Los hidróxidos van a tener de fórmula general metal unido a un anión que se denomina oxidrilo. El anión este se denomina oxidrilo. Con H intermedio. Por favor, que tenemos que aprender a escribir oxidrilo. ¿Mm?
El metal va a estar con número de oxidación positivo, el que corresponda, no importa. En tanto, el oxidrilo, ¿qué número de oxidación como anión tiene? ¿Qué carga tiene como anión? -1. Bien. Como anión, esto tiene -1. Y la carga de ese anión sale de, justamente, que el oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. Entonces, globalmente, la carga del ion va a ser -1. ¿Sí? Porque es lo que da la cuenta. ¿Mm? El oxígeno y el hidrógeno, al interior del ion, ¿cómo se van a unir? ¿Por una unión covalente o por una unión iónica? Busquen en la tabla. ¿El oxígeno es un metal o es un no metal? Busquen en la tabla, ¿eh? Busquen en la tabla tranqui. ¿Mm? Al interior del ion, la unión entre oxígeno e hidrógeno va a ser covalente. Y va a ser covalente porque estamos hablando de que es una unión entre un hidrógeno y un no metal. ¿Mm? El oxígeno, fíjense, está en la zona de los no metales. Entonces, al interior, el ion, yo tengo el oxígeno y el hidrógeno. Y esto tiene carga -1. Al interior la unión es covalente, ¿sí? Pero si ustedes cuentan, ¿sí? Tienen uno que viene del hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vienen del oxígeno. Hay uno que viene de otro lado. ¿Y de dónde viene ese otro electrón? ¿Quién lo va a estar poniendo en juego acá? Viene del metal, exactamente. ¿Sí? Viene del metal. El metal, ¿sí? Con la unión más N, se va a unir a N, lo voy a poner acá, ¿sí? A N oxídricos. ¿Mm? El tóxico, exactamente, el tóxico. Bien, entonces, sencillamente, a ver, hagamos hidróxido de calcio. Bien, ¿cómo sería? ¿Mm? Háganlo, tómense 2 minutos, 30 segundos, es sencillito. Los hidróxidos suelen ser sencillitos. ¿Mm? Recuerden que como estamos hablando de estructura de Lewis, tenemos que hacer lo que pasa adentro del ion también. Bien. Bien, ¿coincide la estructura con lo que yo escribí? Bien, todos los hidróxidos
Absolutamente todos son iguales, ¿sí? Las estructuras de Lewis son relativamente sencillas. Lo que tenemos que recordar es, no olvidemos de hacer lo que pasa acá. Usualmente, sí, se puede poner dos oxidrilos, pero usualmente cuando estamos hablando de dónde van los corchetes, se pone cuando tengo electrones, ¿sí? Como para separar. Acá no hay electrones en la última capa, usualmente. Fíjate que cuando hicimos para los óxidos, trabajamos de la misma manera. Hicimos nada más el corchete con el anión óxido, ¿sí? Y no en el catión. Bien. Estamos en oxoácidos, hidróxidos, nos queda la última clase de compuestos, que son las sales. ¿Mm? Las sales, siempre tenemos que recordar lo siguiente. Toda sal, absolutamente toda sal, va a tener un catión y un anión. Toda sal va a tener un catión y un anión. Si hay un catión y un anión, ¿cómo va a ser la unión entre estas dos especies? Iónica, exactamente. Toda sal va a tener un catión y un anión. Si yo me voy a la reacción de formación de una sal, yo voy a encontrar que el catión, ¿sí? El catión proviene del hidróxido o de la base correspondiente. ¿Sí? En tanto, el anión va a provenir del ácido correspondiente. ¿Sí? No importa si es oxoácido o hidrácido, va a provenir del ácido. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo yo tengo el sulfato de sodio, ¿sí? El sulfato de sodio va a ser así. En el sulfato de sodio, yo acá voy a distinguir que tengo el catión, es el sodio, y el anión es el sulfato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Exactamente de la misma forma que hicimos antes. Yo voy a tener dos sodios, ¿sí? Que como no tengo que representar electrones, no le voy a poner corchetes, y luego voy a tener un corchete, lo voy a hacer medio grande, porque yo acá tengo que poner lo que es el anión sulfato. Y no le pifio, ¿no? Porque puse un oxígeno donde iba un azufre. Ahí. Bien, acá tengo, en este hay una unión simple, acá estoy representando otra unión simple, ¿sí? Uno de estos viene de un sodio, el otro de estos viene del otro sodio. Y luego tenemos las uniones dativas. Si fuera al revés y yo tuviera, por ejemplo, un catión, ¿sí? Un catión que es un catión más complejo, como el amonio, bueno, entonces en ese caso sí, el corchete le corresponde a esa estructura. ¿Mm?
Bien, ¿quieren hacer alguna sal o ya se imaginan por dónde viene esto? O sea, es algo que es muy útil, ¿sí? De repente para la parte del hidróxido no, pero algo que es muy útil y que yo recomiendo es, si no saben qué meter acá, y bueno, yo no puse el sulfato acá de casualidad, ¿sí? Hacen la estructura del ácido, y al ácido le sacan los hidrógenos. Ese es el anión. Si al ácido le sacan los hidrógenos, ese es el anión. ¿Mm? Fíjense que la estructura del anión, si yo saco los hidrógenos, a ver si se llega a ver, ahí va. Si yo saco los hidrógenos, la estructura del anión es la misma. ¿Mm? Esto es cuestión de practicarlo, ¿sí? Realmente esto es cuestión de practicar. ¿Mm? No es, no es más que eso, ¿sí? Hay que practicar. ¿Mm? ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? Bueno, vamos a cortar entonces acá, ¿sí? Porque ya fue como un montón. Vamos a cortar acá.